Gracias por su preferencia. Estamos en A Toda Máquina Perú y usted, por favor, preste mucha atención a la conversación que vamos a sostener en estos momentos, porque vamos a hablar de una herramienta que se está implementando y que seguramente va a solucionar muchísimos de los problemas y va incluso a ayudar a que las estrategias que se tomen en un sector, ¿no?, de las actividades económicas de nuestro país, específicamente la agraria, vayan a tener un orden, ¿no?, un sentido, y que evidentemente va a tener pues un mayor resultado productivo. Genial, ¿no? Es lo que pensamos. Estamos acompañados del ingeniero Sócrates Olivera. Él es director del proyecto Suelos y Aguas del INIA, que es el Instituto Nacional de Innovación Agraria del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido a Toda Máquina Perú. Buenas tardes, Jennifer. A nombre del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, vuestro saludo. De igual forma, decirle que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través del INIA, viene implementando justamente esta campaña 2M, Conoce la fertilidad de tu suelo. Y eso es algo importante, y conversamos incluso antes de que empiece esta conversación al aire sobre la importancia de lo que va a permitir el recojo, ¿no?, de estas muestras, porque de lo que estamos hablando es, en principio, tener información actualizada, real y necesaria. Estamos hablando campaña Perú 2M porque hace alusión a Perú. 2 millones ¿de qué? 2 millones de muestras de suelo. Ajá. De los terrenos agrícolas de los productores agrarios que tiene el país. Tenemos en realidad más de 2 millones de productores que están dedicados al cultivo de la tierra y que es necesario conocer sus suelos. Es necesario conocer cómo está la fertilidad de sus suelos. Si bien es cierto, podemos conocer el aspecto geológico, la topografía, claro, pero no conocemos la fertilidad. Entonces, en los últimos tiempos, esto ha sido un problema porque, imagínense, un agricultor que no conoce su suelo, que no sabe cuál es la fertilidad, cuánto va a producir, cuál es la fertilidad actual, probablemente incurra en mayores gastos porque no le va a permitir planificar adecuadamente sus cultivos. Entonces, lo que busca básicamente esta campaña es recoger muestras que me permitan a mí, ¿no?, determinar luego y decir, este predio, esta hectárea me produce de esta manera o me va a producir de determinada manera porque conozco, ¿no?, el tipo, ¿no?, la calidad de suelo, ¿no?, agrario. Claro, el objetivo justamente de esta campaña de 2 millones de muestras es, en primera instancia, conocer la fertilidad actual de los suelos que tienen los productores agrarios a nivel del país. Y en segundo orden, esto plasmarlo en un mapa de fertilidad que finalmente sirva de una herramienta de gestión del suelo agrario en el Perú. Si el productor conoce su suelo, va a poder planificar en función a las características físicas, químicas que se van a analizar en los laboratorios que cuenta el INIA, ¿no?, conocer qué tipo de cultivo puede adaptarse a su suelo y cuánto de producción va a tener y cuánto va a ser el gasto en fertilizantes o abonos orgánicos que tiene que incorporar para lograr una determinada producción. O sea, entonces va a ser una herramienta de planificación. Claro que sí. Magnífica. Va a ser, me va a poder incluso a mí permitir idear una estrategia de, en principio, qué tipo de cultivo va a prender, ¿no?, para decirlo de esa manera, y qué tipo de insumos voy a necesitar para que esta producción sea mucho más rentable y de mayor calidad, ¿no? Y finalmente, con este primer mapa nacional de fertilidad, ¿no?, de suelos de nuestro país, se van a poder idear mejores estrategias por parte también de las autoridades, por parte del portafolio. Bien, ahí tenemos que entablar de que tiene que ser una política pública, por ejemplo, el uso adecuado del recurso suelo. El suelo es el origen de la vida, porque ahí se producen los alimentos. Todos los alimentos que acabamos de almorzar justamente provienen del suelo. Exacto. Y un suelo bien nutrido va a dar productos buenos, de calidad, y obviamente si satisface nuestra alimentación, inclusive para la exportación. Y qué interesante es eso, porque al final, y esto lo conversábamos, ¿no?, lo estábamos reflexionando durante la pausa, ingeniero, este primer mapa, ¿no?, de la calidad, de la fertilidad de nuestros suelos, debió generarse hace muchos años atrás, porque estamos hablando de un país que también es eminentemente, ¿no?, agrario, ¿no?, agrícola. Tenemos muchos productores que se dedican a ello, y conociendo su tipo y la calidad de suelo, ¿no?, la fertilidad de ese suelo, va a poder generarse menos pérdidas, va a poder trabajarse de manera mucho más inteligente, ¿no? Efectivamente, los suelos a través del tiempo sufren un deterioro. Si nosotros no manejamos adecuadamente el tema de la fertilidad, si nosotros no cuidamos de que ese suelo
mantenga la estructura que corresponde, ese suelo se deteriora y probablemente la incorporación de los fertilizantes y todo eso se pueda perder a través del lavado, lixiviación, entre otros. Ahora, ingeniero, disculpe que lo interrumpa. ¿Y cómo es que se está realizando este recojo de muestras, este mapeo que va a terminar, ¿no?, en este primer mapa? Exacto. El Midagri, a través del INIA, viene implementando un proyecto de inversión que se llama el proyecto Suelos y Aguas. Este proyecto de inversión está en su tercer año de ejecución y nosotros, como proyecto, tenemos personal trabajando en las estaciones experimentales agrarias, tenemos intervención nacional, actualmente estamos en 14 regiones, y tenemos profesionales que están ya capacitando, que están enseñando a los productores agrarios a hacer y tomar una correcta muestra y remitirlos a los laboratorios de línea para que estos sean analizados. O sea, están en 14 regiones, pero la idea, imagino, es estar en las 24. Por supuesto, estamos en las 24 regiones, tenemos estaciones experimentales como INIA en las 24 regiones y las regiones van a trabajar en red con estos laboratorios. Nosotros tenemos 14 laboratorios de suelos y aguas a nivel nacional acreditados con INACAL. Imagínese usted, entonces vamos a brindar un servicio de calidad al productor agrario, dándole los resultados de sus análisis de suelos que le van a servir finalmente para planificar, como le decía, adecuadamente las campañas agrícolas que se vengan. ¿Y cómo es este recojo? ¿Qué es lo que ustedes están encontrando? ¿Y cómo es este proceso? Es decir, ¿uno coge una porción de la tierra, de lo profundo, o es el producto de esta tierra? ¿Cómo es? Bien. Para poder comprenderlo un poco. Sí, por supuesto. Quiero explicarlo. Tenemos capacitadores, extensionistas, investigadores que están recorriendo ya las comunidades. Vamos a articular con las 3 instancias de gobierno, el gobierno nacional, regional, local, y ahí, por ejemplo, en el gobierno regional están las direcciones regionales agrarias. El Midagri tiene los comités, o en algunos casos vicepresidente de los comités de gestión regional agraria, donde articula las instancias de gobierno con todos los que tiene que ver el sector agrario ahí en las regiones. Esto va a ser una plataforma también a través del cual se va a difundir las tecnologías de muestreo de suelo, traslado hacia los laboratorios de línea, finalmente el análisis se le va a entregar al productor ya interpretado de tal forma que el productor sepa cuál es el estado real de la fertilidad. Me imagino que para eso ustedes van a generar incluso, ¿no?, una especie de lenguaje propio de A, B, C, D, o de repente 1, 2, 3, para decir que uno me produce tal, y es más, se va a dar pues incluso los tipos de suelos, qué se puede producir, una lectura mucho más asequible para el productor, ¿no? Lo ha dicho usted, tiene que ser interpretado. Claro. Una planta, un cultivo, requiere básicamente de 5 elementos básicos para producir. Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio. Eso usted lo dice fácil porque usted se le entendió en la materia, usted es el ingeniero. Bueno, es necesario saber también el pH y la conductividad, que son características propias del suelo. pH, o sea, si es alcalino, ácido y todo, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, esa acidez y esa alcalinidad le da ciertas características a ciertos cultivos a que se desarrollen de mejor forma. Si uno por ahí ve que hay un cultivo que está tal vez pequeño o no desarrolla adecuadamente, a lo mejor el suelo no es el adecuado para ese cultivo. Y ahí no solamente es suficiente este conocimiento ancestral que tienen nuestros productores de conocer la altitud, el tema, no, porque hay que, lo voy a decir de esta manera, ¿no?, saborear cuál es nuestro terreno. Y eso es lo que ustedes van a hacer, sacar y extraer qué cosa específicamente tenemos en ese suelo. Los productores agrarios son sabios. Son unos capos, claro que sí. Ellos conocen sus terrenos, saben en qué momento hacer las rotaciones de cultivo, sabe que su suelo, qué año le corresponde un determinado cultivo, la rotación de los cultivos. Pero sin embargo nosotros desde el punto de vista tecnológico queremos aportar a ese conocimiento que tienen ellos esto que se llaman los servicios tecnológicos de análisis de suelo. Entonces, esta tecnología para que ellos mejoren sus condiciones de producción y productividad, creo que es una política acertada del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en este momento. Y aquí va algo que siempre señalamos en este programa, ¿no? Es el win-win, el ganamos todos, ganan ustedes con la información que se genera, se registra y se difunde, y ganan ellos definitivamente porque tienen un mayor y real conocimiento de la parcela, de la tierra de la cual están trabajando y están produciendo y están ganando. Por supuesto. Y nos están alimentando. Y nos están alimentando. Lo que quiere el productor también no solamente es cultivar para la subsistencia, sino también llevar una parte de su producción al mercado. Es decir, dinamizar su economía. ¿Cómo va a dinamizar su economía? Tomando decisiones adecuadas. Y en función a información que podamos proporcionarle de sus suelos. Si nosotros proporcionamos una información adecuada,
una interpretación adecuada, él va a poder calcular el nivel de fertilidad que tiene su suelo y cuánto le falta para producir una determinada producción en el cultivo. Claro que sí, va a mejorar incluso su rentabilidad. Su rentabilidad y va a significarle ahorro para el productor. Manejar adecuadamente los índices de fertilidad de sus suelos les va a significar para ellos ahorro económico. Claro que sí, qué genial. Por eso es que es esta campaña 12M. Me dice que hace 3 años ya se está desarrollando. Ya se está trabajando. ¿Y la proyección es para cuándo tendremos ese primer mapa? Yo sé que de repente... Por supuesto, para fines de año. Porque fines de este año. Fines de año podríamos estar hablando de un preliminar. De un cierre ya de recojo, de recojo de muestras. De muestras, por supuesto, de muestras sí. ¿Por qué? Porque el tema de que poder analizar va a pasar por una serie de meses todavía, porque recuerden ustedes, se vienen las campañas agrícolas y estamos en estos momentos en un crecimiento de esa curva de demanda de servicios. A la fecha hemos recolectado más de 10.000 muestras que han ingresado a los laboratorios. El INIA, a través de sus capacitadores, extensionistas, ya capacitó a más de 20.000 productores, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que estos productores van a empezar a remitir en cuanto necesiten el resultado de su análisis de suelo. Y eso va acompañado con las campañas de siembra que ya se vienen a partir de mayo, junio en adelante, ¿no? Entonces, esa curva va a empezar a crecer. O sea, genial, ya el trabajo ya empezó, ya agarró viada, entonces lo que estamos solamente es esperando justamente todos esos procesos que se vayan a dar para seguir recolectando las muestras. Dios mediante, entonces será fin de año el cierre de este recojo de muestras. Exacto, y el INIA los está acompañando este proceso desde la capacitación al productor, desde cómo tomar la muestra, cómo empacarla, embalarla y llevarla. Hace un momento me comentabas si tenemos que tomar de todo el perfil del suelo. Recordemos que las plantas, hay un horizonte que se llama, así diríamos, un corte, la capa arable del suelo. Tiene que ser de la capa arable, de donde se desarrolla la planta. De lo donde se desarrolla la planta, ¿cuántos metros para Máximo abajo? Hasta 40 centímetros. ¿No? Ahí nomás. Ahí nomás, porque en ese espacio de tierra, diríamos así, en ese perfil de tierra se desarrolla la mayoría de los cultivos. Si hay cultivos especializados, como el caso de, por ejemplo, de árboles como el palto, entre otros, obviamente se va a necesitar un poco más abajo, ¿no? Y nuestros especialistas van a estar dirigiendo todo ese proceso, capacitándolos y haciendo que estas muestras lleguen correctamente tomadas y sean también analizadas correctamente. Claro que sí, todo empieza con una correcta recolección de muestras. Qué interesante, ingeniero. Muchas gracias por habernos acompañado y por habernos dado justamente esta información, haber hecho docencia con nosotros, porque en verdad son cosas que resultan sumamente interesantes, no solamente porque no suele uno escucharlos, medios de comunicación, sino sobre todo porque va a tener un impacto favorable en gran sector de nuestros peruanos. Estamos articulando, le decía, los esfuerzos con los diferentes niveles de gobierno y también con todas las instancias que tenemos ahí en las plataformas que se llaman los comités de gestión regional agrario. Participan por lo general los programas País, FONCODES, entre otros. También ellos son parte de esto porque tienen que asesorar a los productores agrarios a que sus muestras lleguen a nuestros laboratorios y nosotros podamos brindar ese servicio de análisis. Perfecto, muy bien. Entonces imaginamos que de aquí a unos meses vamos a tener mayores novedades y seguramente usted vendrá una vez más, esperemos, y nos traiga también más información sobre cómo va el recojo de esas muestras. Por supuesto, les traeremos los avances y también la información para los productores. Yo sé que esto se va a difundir, hay mayor demanda, cada vez hay más inquietud de parte de los productores. Nosotros nos reciben en nuestros laboratorios, son laboratorios que tienen lo último en tecnología, se han equipado bastante los laboratorios de suelos con instrumentos de última generación, tanto así que hemos acreditado, como decía, más de 140 métodos ante INACAL, un hecho que no se había dado muchos años, y el instituto está prestando pues un servicio de calidad a través de sus Perfecto, muy bien, ingeniero. Entonces lo comprometo para que nos visite de acá un tiempo, para que nos vaya contando cómo va ese recojo de muestras y más adelante, evidentemente, cómo es que ya está incluso la elaboración de ese primer mapa, que eso aspiramos. Eso va a ser y vamos a darles alcance a toda la población de cómo va el avance de esta campaña 12M que ha lanzado el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Hemos estado conversando con el ingeniero Sócrates Olivera, director del proyecto Suelos y Aguas del Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA de Midagri, a propósito de esta gran campaña que nos va a permitir en algún momento, en un tiempo, esperemos un corto plazo, conocer este primer mapa nacional de fertilidad de suelos del Perú. Vamos a dar una pausa, usted no se mueva porque también vamos